Hola amigos, en esta entrega voy a hablarles sobre el periodo del Medioevo, también conocido como la época medieval o la Edad Media. Esta época va desde el siglo V hasta el siglo XV, es decir, son 1000 años. La fecha que los historiadores han puesto como hito es el año 476 después de Cristo, que es la caída de la ciudad de Roma ante las hordas germánicas. Y la fecha de cierre del periodo es 1492 con el descubrimiento de América, pero también se da o toman el año 1453, que marca la caída de Constantinopla en manos de los musulmanes, en manos de los árabes. Entonces este es un periodo largo, con muchos cambios culturales, sociales, políticos, intelectuales. Los historiadores también hacen otra subdivisión, y es la Alta Edad Media, que va del siglo V al siglo X, y luego está la Baja Edad Media, que va del siglo XI al siglo XV. Bueno, como dije, en este periodo hay grandes cambios. Por ejemplo, el sistema sociopolítico imperante es el sistema feudal. Europa está dividida en pequeños reinos, ducados, etc. Una gran confederación llamada el Sacro Imperio Romano emerge como una especie de supraestado que está dividido en pequeños reinos, más o menos parecido a lo que sucedió con la Confederación griega, ¿no? en la época antigua. En cuanto a lo que es el aspecto académico, intelectual, esta época es muy productiva, a pesar de la opinión de algunos historiadores que consideran que la Edad Media es la edad del oscurantismo. Y tiene una razón de ser esta nomenclatura que le han puesto. Recuerden que la clasificación histórica se da en el siglo XIX, y los historiadores decimonónicos consideraron que como esta época es eminentemente cristiana y en su gran parte bajo la Iglesia Católica, consideraron que era una época de supersticiones, y por lo tanto era una época en donde el aspecto intelectual, científico, ordenado, que se da a partir del siglo de las luces, no tiene el mismo eco en la época medieval. Hacen la comparación entre el racionalismo del siglo de las luces con la teocracia que hay imperante en la época medieval. Entonces ellos consideran que es una época oscura, pero en realidad de oscura no tiene nada. Fue una época de grandes cambios, de personajes brillantísimos, ¿no? Y entre ellos tenemos, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, que fue uno de los teólogos más importantes, si no el más importante de la época. Santo Tomás de Aquino escribe la Suma Teológica, que lo que hace es reúne bajo una sola mirada
la postura aristotélica, la filosofía aristotélica y los principios cristianos, que es junto con San Agustín, ¿no?, de Hipona, forman la base teológica y filosófica en que la Iglesia Católica trabaja, ¿no? Hace toda su teología, ¿no? Todos los escritos, todos los estudios, toda la base teológica y filosófica de hoy en día en la Iglesia Católica están basadas en estos dos grandes filósofos cristianos. Pero junto con el aporte de grandes hombres, también se da el aporte de grandes mujeres. Así tenemos, por ejemplo, a Hildegarda de Bingen. Yo conocí a Hildegarda hace muchos años y me pareció una figura de proporciones extraordinarias y fantástica. Era una mujer prolífica, filósofa, estudiosa de la medicina, gran estadista también. Fue amiga personal de Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano, con quien tuvo una correspondencia bastante nutrida y a quien influyó muchas veces en cuanto a su política. Entonces, Santa Hildegarda de Bingen fue una mujer de gran envergadura. Tan es así que Benedicto XVI la ha nombrado doctora de la Iglesia ahora en el siglo XXI. O sea que fíjense la importancia que tuvo esta mujer, que de siglos después, muchos siglos después, ha sido revalorada y ahora es considerada doctora de la Iglesia junto con Santo Tomás. Después hay otras figuras que son también importantes de recalcar, como por ejemplo Juana de Arco. Santa Juana de Arco lo que hace es levanta al pueblo francés, los reúne, todas estas regiones que se habían estado separadas durante el medioevo en pequeñas regiones, las reúne y crea la nación francesa. Por eso es que los franceses le tienen tanta reverencia a Santa Juana de Arco. Al final de su vida a la pobre la traicionan, la enjuician y la queman viva, pero ella nunca dejó de estar con fe en sus creencias, en sus principios, en sus convicciones, y a partir de eso es que los franceses se reúnen y forman esta gran nación. También tenemos a otro personaje que Simone de Beauvoir también la nombra, es Margarita de Navarra. También una dama francesa que en segundas nupcias se casó con el rey de Navarra y se fue a vivir a esas tierras, y ella abre su corte a intelectuales, poetas, a toda clase de hombres de cultura, en una época en que la cultura no estaba valorada como debe ser. Recuerden que estamos hablando del medioevo. Bueno, claro, ya ella está más cerca a la época moderna, pero de todas maneras eran tiempos en que la cultura no era una necesidad, sino que simplemente se consideraba como una especie de pasatiempo. En cambio, Margarita de Navarra abre sus
sus salones, abre su castillo y ofrece un espacio en donde los intelectuales y los poetas, los académicos de la época pueden intercambiar ideas. Eso es muy importante. Y luego tenemos a otra figura ya que es inclusive ya parte del periodo de transición entre el medioevo y la época moderna, y estoy hablando de Isabel de Castilla, o también conocida como Isabel la Católica. Esta mujer fue de una envergadura simple y llanamente impresionante. Isabel de Castilla fue la reina que consolidó todos los reinos de España bajo una sola corona, la corona de Castilla. Ella, junto con su esposo Fernando de Aragón, terminan de consolidar la salida de los musulmanes de la península ibérica. Recuerden que los españoles fueron invadidos en el siglo VII por el Imperio Árabe y estuvieron por 7 siglos, y recién en 1492, con la conquista de Granada, Isabel de Castilla consolida la reconquista y expulsa a todos los árabes del suelo hispano. Entonces fíjense que no solamente son hombres, sino también mujeres las que han creado y han aportado a las culturas occidentales. En de la Garda Bingen, en territorio germano, Santa Juana de Arco en territorio francés, Margarita de Navarra e Isabel de Castilla en suelo hispano. ¿Y cuántas otras más hay que aún no se sabe, no se conoce o se conoce muy poco? Entonces yo los invito a ustedes, amigos, a que continúen estudiando esta época que es de una riqueza extraordinaria, conozcan la historia porque es parte de nuestro legado, y vean cuál es el aporte que la mujer ha dado para la consolidación de las diferentes naciones. Bueno, con esto nos vemos hasta la próxima oportunidad. Recuerden, no se olviden de dar sus comentarios, sus análisis y sus preguntas. Yo estaré siempre atenta a ellas y espero que podamos tener una nutrida conversación que nos va a ilustrar tanto a ustedes como a mí. Nos vemos.